Los ojos son el elemento que más llama la atención y la clave para darle expresividad a tus personajes. Por eso también es uno de los elementos más complejos a la hora de dibujar. Por eso he decidido hacer este vídeo para que te queden todos los conceptos súper claros y así enseñarte los trucos que he aprendido durante los años para dibujar ojos de forma súper fácil y efectiva. Antes de meternos de lleno en el asunto, te quería dar un pequeño tip para calcular la distancia de los ojos. Es que al principio a lo mejor puede ser un poco complicado, pero luego lo haces sin pensar. Y es que esto es tan fácil como usar de distancia el ancho de uno de los ojos. Por norma general así suele ser la proporción, pero vamos, hay un montón de gente con un montón de tipos de condiciones diferentes y puede ser que alguien tenga los ojos más juntos o más separados, pero eso ya depende de ti, del tipo de personaje que quieras hacer, si es más estilizado o más realista. Ahora que sabes esto, vamos con las partes del ojo. Y es que me gusta simplificarlo para dividirlo en varias partes y así que sea más fácil de representar. Por eso yo las particiones que hago son básicamente la ceja y la zona que queda de espacio entre el párpado superior y la ceja, el párpado superior obviamente y el párpado inferior, con mención especial al globo ocular, que es la base de todo. No voy a seguir ningún orden especial, pero básicamente tendríamos la zona del párpado inferior que se compone del párpado inferior en sí, la línea de agua y el lacrimal, y según el tipo de dibujo, si eres muy realista o algo así, puede que te guste enseñar los músculos que se ven del interior del ojo, aunque no suele ser lo normal, pero al menos que sepas que existen. Después tendríamos el párpado superior o móvil, que suele estar un poco chafado en la parte superior, y es que me gusta verlo como una serie de líneas rectas que convergen y no como una curva, sino más bien como una serie de líneas que se unen y forman una especie de arco. Y bueno, esta zona variaría un poco de forma y de tamaño según la expresión del personaje y del ángulo en el que se vea. Y así como zonas exteriores ya tendríamos por último la zona del arco de la ceja, que es el espacio más complejo porque no es fijo, ya que varía dependiendo de la expresión, de la posición en la que se vea la cabeza del personaje y todo eso, como he dicho, junto con el párpado superior. Y para dibujar distintos tipos de ojos, esto es un tip extra, puedes cambiar un poco la inclinación del rincón exterior donde se conecta el ojo, que no lo cuento como párpado superior o inferior o lo que sea porque no son párpados como tal, sino es el rincón exterior del ojo, y pues creo que según como la nacionalidad de la persona, a lo mejor puedes inclinarlo más o menos y conseguir distintos estilos de ojo. Y vamos, en resumen, la zona del párpado inferior sería la más pequeña y la que menos se mueve. Luego tendríamos la zona del párpado superior, que es una de las que más espacio ocupan o de las más importantes, creo yo, para representar distintas emociones, etcétera, y la zona del arco, que también ayuda mucho con la expresividad. Aquí, por ejemplo, he dibujado distintos tipos de ojos para que veáis cómo cambia el tamaño o cómo cambia un poco la posición de las distintas zonas dependiendo de la expresión que queramos representar, etcétera. He usado la técnica de las tres líneas rectas para hacer el párpado superior, como he dicho antes, pero esto depende del estilo y todo eso, y con más práctica lo puedes cambiar a tu estilo y todo eso. Y bueno, en el caso de los ojos cerrados, pues sería más de lo mismo. Y aquí el párpado superior es el que más protagonismo tendría, pero como ves, siempre se puede dividir en las partes que he mencionado. Y ahora sí que sí, vamos con la base de todo y lo que da forma al ojo, que es el globo ocular, y que es lo que he dicho, le da forma a la mirada. Y si lo simplificamos, lo podemos ver como una esfera, y esta esfera, el truco de esta esfera tan maravillosa es que queda cubierta por los pliegues de la piel, que serían en este caso los párpados. Y como podemos ver en los ojos, nunca vemos la esfera completa a no ser que seamos pues un personaje de los Simpson, pero si somos personas del mundo real, veríamos los ojos con una forma más bien almendrada, cuando está en posición relajada y de frente, y ya depende del ángulo, de donde seas y todo eso, pues puede que tenga los ojos más achinados, más redondos. Hay muchas formas de ojos y en eso hay bastante libertad.
especialmente si no tienes un estilo muy realista. Y hay que tener bastante presente pues esto, el volumen de esta esfera del globo ocular y que eso influye mucho a la hora de representar un ojo de forma creíble. Además de esto, hay que tener en cuenta de que como los párpados están ahí, eh, la gran parte del, bueno, no la gran parte, pero casi medio iris no se verá, sino que estará tapado, por lo que nunca veremos un círculo completo, salvo que queramos exagerarlo, por ejemplo, para representar sorpresa o algo así en personajes un poco más estilo cartoon, etcétera. Por eso hay que tener en cuenta que los ojos son una esfera, pero esa esfera está dentro de las cuencas de los ojos. Entonces, esto es lo que creará esos pliegues que tenemos, esos hundimientos. Y depende de la posición del ojo, pues esos hundimientos están en un sitio, están en otro. Por ejemplo, hay que tener muy claro que los ojos son curvos, entonces cuando estemos de lado el ojo no se verá plano, sino que será como una especie de curva, valga la redundancia, y de esta forma conseguiremos ojos un poco más realistas y que tengan más sentido. Algo que no he mencionado es que el tamaño del área blanca o esclerótica siempre es mayor en la zona exterior que en la zona interior del ojo. Y se puede jugar, pues como he dicho, con el área blanca para representar diferentes emociones como el susto, la sorpresa, etc. Y ahora le voy a hacer una mención especial a la pupila. Y es que creo que es algo muy importante a tener en cuenta y es que solemos pasar por alto que la pupila es cóncava y está desplazada hacia atrás, o sea, no se encuentra en la superficie ocular. Esto se puede apreciar sobre todo en la vista a 3/4 o si alguna vez habéis visto un ojo de gato de cerca, se puede ver que está metida para adentro y pasa lo mismo en los humanos. Por eso, para simplificar y entender un poco mejor esto, me gusta imaginar que el iris es un CD de música y que si lo ves de frente como un CD de música es un círculo con otro círculo más pequeño dentro, que serían como el iris y la pupila. Y si lo vas rotando, te vas dando cuenta de que no es un círculo, sino que ese círculo pequeñito del centro es un agujero. Pues lo mismo pasa con la pupila. Y ya sé que soy muy pesada con eso de simplificar las cosas y dibujar formas geométricas, pero de verdad ayuda un montón a entender la estructura de las cosas, de cómo están construidas y luego ayuda muchísimo a representarlas de una forma más creíble, incluso aunque nuestro estilo no sea realista ni nada por el estilo. Aquí, por ejemplo, estoy juntando el concepto del CD de música con lo de que el globo ocular es una esfera. Y como se puede ver, aunque sea un ojo muy simple y muy esquemático, se ve que tiene algo de volumen. Ya solo por esas líneas curvas que rodean la esfera se puede apreciar que el ojo tiene una estructura y que no es como algo totalmente plano. E incluso puedes adivinar un poco la posición en la que está la persona que tiene ese ojo. Ahora voy a mencionar algo bastante breve, pero a mi parecer muy importante, y es que depende de a dónde mire el personaje, la distancia del iris y la pupila varía, ya que estos siempre van a mirar en dirección hacia el objeto. Siempre van a ser lo que más cerca esté del objeto. Por ejemplo, aquí está hacia el lado izquierdo, si lo ves desde frente, y la pupila se dirige hacia esa zona. Creo que esto parece bastante obvio, pero muchas veces no se tiene en cuenta y quedan miradas un poco extrañas. Por ejemplo, si tú coges un lapicero y te lo pones muy cerca de los ojos, tocando la nariz prácticamente y miras el lapicero, pues estarás bastante bizco. Pues esto es lo que pasa cuando miras objetos. Cuanto más cerca están, más tendemos a juntar las pupilas. Obviamente sin llegar a extremos súper locos, aunque bueno, depende del estilo y de lo que quieras representar. En el arte todo vale. Pero simplemente hay que tener en cuenta la distancia a la que se sitúan los objetos que el personaje está mirando. En una distancia normal, las pupilas e iris estarán bastante centrados. Cuando hay más distancia, estos se separarán bastante
y cuando estén muy cerca es cuando digo que parece que te quedas bizco. Y bueno, esto depende de a dónde mires. Si por ejemplo mira muy de cerca o más hacia arriba, pues también cambiará. Y bueno, por último vamos a pasar a las cejas de las pestañas, algo que también son elementos muy importantes a la hora de presentar las emociones y dar dinamismo a los ojos, porque de alguna manera enmarcan la mirada y le da protagonismo. Todos sabemos que hay un montón de tipos de cejas y un montón de personas, y dependiendo de el tipo de personaje que queremos representar o lo que queremos conseguir con este, vamos a hacer las cejas de una manera o de otra. También depende mucho el estilo, etcétera, pero hay un patrón que estaría bien que siguiésemos y es el patrón del crecimiento del vello. Para facilitar esto podemos dividir la ceja de forma horizontal por la mitad y en esa raíz hacer como si fuese una especie de pluma e ir dibujando pelitos hacia el exterior. Yo aquí, por ejemplo, he hecho una ceja súper básica, yo no las hago así porque depende del estilo, pero como veis he hecho pelitos al principio que iban en la mitad superior hacia arriba y el exterior, y en la zona de abajo hacia abajo y en el exterior. Y luego en la punta, en el arco, es donde cambian de dirección y empiezan desde el exterior hacia el interior. Por eso tenemos que tener en cuenta la dirección del vello. Y ahora para completar el ojo vamos a añadir las pestañas, que es mi parte favorita, y da igual que sean más o menos llamativas porque siempre están ahí aunque apenas se perciban. El truco para dibujar las pestañas y que queden bien es usar varios grosores de trazo para las pestañas y jamás dibujarlas rectas, sino así como he marcado aquí con flechas curvas. Y también hay que tener en cuenta que en la zona central del ojo la pestaña será más larga que en en las zonas exteriores, tanto en la interior como en la de fuera. Así más o menos como estoy haciendo en el dibujito de aquí, y este sería el esquema para hacer la largura de las pestañas, algo que creo que hay que tener en cuenta y que queda bastante bien a la hora de representar los ojos. Aunque bueno, en esto hay bastante libertad dependiendo del estilo, porque pueden ser más largas, más cortas, más abundantes, más escasas, estar más o menos curvadas, ya depende del aspecto que queramos darle al personaje. Yo, además de usar distintos grosores de trazo, lo que hago es agrupar las pestañas y no hacerlas pelito a pelito, porque así me parece que queda más visual, pero vamos, depende del estilo de cada uno. A mí me gusta representarlas así y ya está. Y algo que hay que tener en cuenta también es que las pestañas no salen del propio ojo, o sea, no salen de dentro de la cuenca, sino salen de la zona de los párpados. Parece bastante obvio, pero veo mucho en dibujos especialmente de principiantes o incluso descuidos de gente que también puede ser que sea su estilo, pero creo que es más bien por algún tipo de confusión, pero las pestañas no salen de dentro de la cuenca, lo cual sería súper creepy, sino que salen de la zona de la línea del agua. Y bueno, hay un montón de formas de representar las pestañas. Por ejemplo, en ojos con maquillaje, lo más seguro es que exageremos más estas características, y en ojos sin maquillaje o comúnmente para dibujar los ojos de hombre o niños o algo así, usaremos un trazo más fino para generar el efecto de pestañas más cortas y sin curvas, o sea, más masculinas. Y bueno, más o menos esos serían todos los tips para dibujar ojos. Si queréis puedo hacer alguno de cómo renderizar, cómo hacer las sombras y todo eso, porque hay unas pautas a seguir también, pero ya eso lo dejaré para otro vídeo porque esto se alarga muchísimo. Y es que, bueno, a la hora de pintar, pues cada artista tiene su manera de dar por terminado un dibujo, así que el único límite es básicamente hasta donde llegue nuestra imaginación, ya que podemos usar los colores, texturas y nivel de detalle que queramos, y eso está a elección de cada uno. Y aunque hay unas pautas a seguir, está bien que experimentemos y que representemos las cosas pues como de mil maneras. No hay una forma concreta de hacer las cosas, pero siempre hay como unas bases que creo que ayudan bastante,
y si este vídeo te ha servido, pues invito a que te suscribas, des me gusta y todas esas cosas que la verdad me ayudan un montón y con ello pues me ayudaréis a traer también mejores vídeos a futuro. Y bueno, espero que haya servido, gracias si te has quedado hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.